tratar un tema sumamente interesante, que es justamente cómo uno se tiene que preparar para una entrevista de trabajo. Qué es lo que debe llevar, cómo se debe vestir, qué debe hacer, cómo debe afrontar la entrevista con su interlocutor. Todo eso lo vamos a tratar con Rocío Ames, que es profesora de SAM. ¿Cómo está, Rocío? ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. Bienvenida nuevamente a este estudio. ¿Hay un manual que uno debe seguir, unos puntos claves cuando se va a ir a una entrevista de trabajo? Precisamente un manual no, pero sí hay códigos, sí hay una guía. Digamos que la guía es un proceso, porque una entrevista es un proceso que tiene 3 etapas. Y es lo que muchas personas a cara de una entrevista deberían tener en cuenta. La primera etapa, primero que hay objetivos. El objetivo es transmitir experiencia, mostrar que conoces el sector, y el tercero es convencer a quien te entrevista de que tú eres el mejor candidato. Entonces, en la primera etapa es todo el trabajo previo a la entrevista. Es decir, averiguo cómo está el sector en el cual está la empresa a la cual me voy a presentar, cómo mis competencias están alineadas con el puesto, porque en algunos puestos sí te definen claramente cuáles son las competencias que buscan que tenga el candidato. Si son las que más te definen, entonces por ahí estarías como el candidato. Segundo, tener actualizado tu CV. El CV... Es más, hay que tenerlo actualizado casi siempre, por lo menos una vez al año, porque hoy día el mercado es muy dinámico. Las posiciones, se abren nuevas posiciones, otras se van cerrando debido a ciertos factores por los cuales atraviesan las empresas. Entonces, cuanto más al día lo tengas, menos tiempo invertirás en hacerlo, de cero. Tercero, y diría hoy yo que el más importante dentro de esta etapa previa, es gestionar tus redes sociales, principalmente LinkedIn. Porque en LinkedIn validas la experiencia profesional que tienes referencias de quienes han trabajado contigo y muestras que eres experto realmente en el tema. Y terminando la primera etapa es justamente estar preparado para la entrevista. Luego, la segunda etapa es la entrevista en sí. Debo llegar temprano, debo tener un poco de información. Temprano es incluso antes de la hora. 10 minutos por lo menos, sí, ¿no? Claro. Para que si el ascensor no funciona, llegues a tiempo, en fin. Y porque además a veces en la sala previa a la entrevista puedes identificar elementos que te den información acerca o de la empresa o de la persona que te va a entrevistar, y eso es muy valioso. Y ir sin conocer la empresa, por ejemplo, es un pecado. Te juega en contra. Te juega en contra porque no tienes mucho que aportar. En una entrevista, mostrar experiencia significa que vengo con una idea clara de cómo, a través de los años que tengo y los logros que he obtenido, puedo aportar a que esta empresa logre sus objetivos dentro del plan que tenga, ¿no? Entonces, y es bueno debatir eso, decírselo al interlocutor, yo haría tal o cual cosa. Yo creo que eso es clave. Eso es clave en la tercera etapa, que es convencer de que soy el mejor candidato. Correcto. Ahí demuestro conocimiento de la empresa, que tengo una idea clara qué haría a los 90 días, en los primeros 30 o 90 días que sea contratado. El cómo te lo diré cuando me contrates, pero el qué puedo hacer sí, claro, creo que es el detonante, el elemento diferenciador que puede hacer que tú seas el personaje o la persona elegida. ¿Sin temor a que después te digan no y se queden con esas ideas que has soltado en la mesa? Para nada, porque yo creo que la experiencia no te la quita nadie. Es más, si tienes una idea, seguro vas a tener muchas más que caminen. El cómo lo implementas... Es una demostración de que sabes. Para que yo te enseñe cómo funciona esto, entonces ahí sí es valiosa mi experiencia y que me contrates. Y finalmente, la tercera etapa de este proceso es el feedback, ¿no? El saber qué pasó después de la entrevista. Antes de cerrar la entrevista, le tengo que preguntar todas aquellas dudas que tenga, curiosidades, incertidumbres, para tener tranquilidad y claridad de, en el caso de ser la persona electa, a dónde estoy llegando a trabajar. ¿Qué vas a esperar de mí? Por ejemplo, algo que nadie pregunta es, ¿y usted qué esperaría de mí como resultado para que yo pueda seguir ascendiendo dentro de la organización? ¿Qué no debiera hacer para que ustedes me despidan? Porque también es cierto que hoy en día el mercado contrata a una persona y a los 3 o 4 meses la persona está siendo desvinculada. Y dejaste un trabajo con 2 años de experiencia que probablemente, si bien no tenías un crecimiento muy claro, apostaste, que es válido, pero ten claro, ¿por qué me despediría? ¿Qué no debiera hacer? Pocas personas hacen preguntas, se quedan en el gracias ¿y qué sigue? ¿Cuándo debería esperar que me llame? Porque hay tiempos. Cuando uno va a una entrevista, generalmente si está en un proceso... ¿Eso no se puede tomar como ser muy agresivo en la entrevista o no? Yo no, creo que el tono es muy importante. Una cosa es preguntar qué debiera esperar, cuándo tienen ustedes pensado tomar una decisión,
porque a lo mejor esa persona está en otra entrevista, está en otro proceso, Claro. pero ese es el que más le interesa. Sin embargo, también quiere ver cómo se ajustan los tiempos para tomar decisiones, ¿no? Entonces, y muestro Sería interés. bueno ser así de sincero. Mira, sabes que yo estoy viendo otras posibilidades también y me gustaría saber cuánto tengo que esperar. Muchas veces el entrevistador te lo pregunta. ¿Está usted ahorita actualmente en algún otro proceso? Y es bueno decir sí. En dos, porque hoy en día casi no hay nada oculto. La misma gente, si tienes un buen networking, la misma gente se conoce porque son del sector y entre ellos mismos validan referencias acerca de ti. O sea que no decirlo simplemente es cosa de tiempo. Y es bueno, por ejemplo, proponer el salario que yo quiero recibir, porque a veces se queda en esa tira y dame de cuánto quisieras ganar, bueno, cuánto tienen ustedes para ofrecerme, pero cuánto quisiera ganar, y se quedan ahí en el... Es bueno ser sincero y decir, mira, yo menos de esto, ¿no? Generalmente hay un filtro, ¿no? Cuando a ti te convocan para una entrevista, quien te llama por la posición que tienes, los años de experiencia, ahí más o menos estás hablando, el nivel de responsabilidad ya es un rango, ya tiene un rango. Yo nunca hablo y no sugiero que las personas hablen de cuánto va a ser mi sueldo, sino de qué comprende el paquete salarial, porque puedes estar hablando del sueldo, de bono, utilidades, cursar estudios, sean en el país, sea afuera, a lo mejor me ayudas a mejorar el idioma. Entonces hay varios elementos que no solamente es el dinero. Entonces hablemos mejor de paquete salarial, cómo se compone y no solamente de una cantidad fija y fría, ¿no? Claro, porque hay que tomar en cuenta lo otro, que también tiene un valor. Sí, ¿no es cierto? pero eso te lo da la posición, ¿ah? O sea, sabemos que una empresa, de cierto, en el sector, por ejemplo, en el retail, cuánto pagan, porque depende de sectores, depende de niveles, depende del rango de la empresa, de la facturación de la empresa. Entonces son varios factores que previamente debes haber estudiado, porque para eso es importante la información antes de la entrevista. Ya tienes más o menos varias dudas aclaradas y la entrevista es simplemente validar cuánta de la información que tú tienes realmente es lo que está sucediendo, ¿no? Cuenta, por ejemplo, también la forma de ir vestido. Tú hablabas de la puntualidad, por ejemplo, Sí. al llegar, que habla mucho de la persona, el cómo vestirse, de acuerdo, digamos, al sector al que uno va. La primera impresión sigue siendo válida, ¿no? Y es cierto que la validarás, reforzarás o cambiarás cuando empieces a hablar con la persona. En todo caso, le sugiero a las personas que están en entrevistas, entendiendo que entrevista no solamente puede ser laboral, sino también para vender un proyecto, para generar o buscar recursos para tu emprendimiento, de que tengas en cuenta la cultura de la organización. Tú puedes ser muy flexible, pero a lo mejor la cultura de la empresa no lo es, porque tienen códigos muy estrictos en todo sentido. Entonces es bueno que los conozcas antes de ir a esta entrevista. Es parte de la tarea previa que se hace. Y finalmente, el tema de la imagen, que es parte, o sea, es el componente de tu marca personal y de lo que hoy día se llama presencia ejecutiva, lo que hace es validar el profesionalismo, ¿no? Tiene que ver mucho con que lo que no debe distraer es lo que te pones. Lo que te pones debe ser el complemento de quién eres, ¿no? Entonces, por eso iré a una entrevista utilizando algo que me preocupa más que no se me vea, o el escote, o el corto de la falda o algo, o porque me ajusta la ropa, realmente me desenfoca de lo importante que es el mensaje y lo que yo quiero que esa persona, que se quede como mensaje, ¿no? Un punto importante, porque Sí. al final terminas más preocupado de Sí. lo que llevas encima, de lo que estás diciendo o te están preguntando. Hay un dicho que es, si tienes duda, no hay duda. Y a veces hay algunos tipos de preguntas capciosas en la entrevista para ponerte a prueba. ¿Cómo manejar esas situaciones? Mira, las preguntas capciosas son tradicionales, sin embargo nadie va con las respuestas, sabiendo que estas se las van a hacer. Te piden que menciones las 3 fortalezas más relevantes, las debilidades que todos tenemos, que son áreas de oportunidad, que no hay que enfocarnos en eso, pero tenemos que conocerlas. Tener claro hacia dónde camino profesionalmente, dónde se ve usted en 2 años, en 3, en 5, ¿qué haría que usted deje la empresa? ¿No? ¿Por qué lo tengo que contratar? Esa es una pregunta básica. ¿Por qué lo tengo que contratar? ¿Por qué usted es el mejor candidato? Que el que salió, no importa quién salió, no lo vi. Claro. Importa que yo tengo lo que esta empresa necesita por justamente vi plan estratégico, sé la cultura, he buscado información fuera, eso es fundamental.
Siempre conocemos o podemos tener contacto con alguien que haya trabajado en la organización o que esté actualmente, familiar, conocido, compañero de alguien, cómo es la empresa por dentro. Realmente es importante esto que hemos hablado ya en anteriores oportunidades, la red de contactos. Totalmente. La red de contactos no es para buscar trabajo, es para levantar información, para que me digas, ¿es verdad que la empresa está pensando en invertir tantos millones en la planta y por eso están abriendo 5 posiciones y van a ser 3 de ellas regionales? Porque eso es lo que yo busco. Entonces, te valida la información para tener claro que vas a tomar una decisión con la información correcta. Entonces, la red de contactos nos ayuda a eso, a conseguir información. Y de paso, sí decirle a la gente que estamos en una búsqueda, porque a lo mejor lo llaman para pedirle referencias tuyas. Entonces, y algo importante... A veces en la entrevista te las piden a ti mismo, ¿no? Por sí, ejemplo, claro. ¿por qué saliste de tu último empleo? Y hay que decir la verdad. A ver, puedo haber discutido con mi jefe, pero decir que tenemos puntos de vista distintos o que cambió la visión acerca de cómo llevar adelante el negocio es totalmente válida. Y esa fue la razón. O sea, yo tengo una visión, tú tienes una totalmente distinta, la cual yo en realidad... a lo mejor no creo en eso y no tendría por qué apostar y es válido para quien toma la decisión, pero no hay que ocultar, ¿no? O sea, en realidad, hoy día, nuevamente, nada hay oculto. Claro. Entonces es mejor decir la verdad que te pillen una mentira. Totalmente. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Rocío, por haber estado aquí. Rocío Ames, profesora de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos nuestro bloque económico.